Hola a todos, Dios me los guarde y me los bendiga. Qué bendición más grande es cuando uno comete un error y alguien lo perdona, cuando uno se siente perdonado, además de sentirse perdonado, se siente libre, se siente uno amado hasta cierto punto, porque a pesar de que uno cometió un error y lo están perdonando, el amor de aquella persona que le da a uno el perdón es muy grande, porque lo perdona a uno. Y por eso el Señor hace tanto énfasis en el perdón, ¿verdad? Y le decía a Pedro que le costaba mucho entender, hasta 70 veces 7 hay que perdonar. Y ahora sabemos que el perdón no es una cuestión de números, el perdón es una decisión muy personal, que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque también la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos las ofensas a quienes nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar. Qué terrible, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta perdonar. Bueno, muchas veces no, casi siempre que alguien nos hace un daño, nosotros nos cuesta mucho perdonar, pero el buen hábito hace al monje, como dicen, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener ese hábito en nuestra mente, en nuestro corazón, de perdonar, ojalá de inmediato, sin dejar que pase ni siquiera un día, para perdonar a las personas que nos hacen daño. Aunque hay cosas que llevan un proceso más fuerte, hay cosas que debemos de orar, pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. La palabra de Dios en el Salmo 32 me encanta, dice que es la dicha del perdón. Y empieza David hablando y diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué lindo. Y él empieza a hablar y decir varias cosas sobre el perdón. Y hay una cosa que nosotros no tomamos en cuenta. Cuando nosotros no le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros no le pedimos perdón a las personas que le hemos causado daño también, ¿verdad? Cuando no enmendamos nuestras faltas, cuando no nos hacemos conscientes de este gran daño que hemos hecho o este pecado que hemos cometido. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque la falta de perdón o el humillarse y pedir perdón trae enfermedad a nuestro cuerpo, causa dolor, causa un montón de males. Además, esto sin contar que abrimos puertas que por la falta de perdón pueden traer el orgullo, la vanidad, ¿verdad? La venganza, el rencor, la ignorancia y cosas malas a nuestra vida. Cuando ignoramos tales cosas que el Señor nos pide que nosotros las tengamos muy en cuenta. Qué bendición más grande para nosotros es poder contar con una guianza tan maravillosa como es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y cuán gloriosa es la obra de Dios en nuestras vidas, que nosotros por sí solos no vamos a perdonar a nadie. Pero cuando Dios habita en nosotros, cuando podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo Jesús vive en mí, cuando escuchamos esa conciencia, como usted quiera llamarlo, pero yo lo llamo el Espíritu Santo de Dios, que habla a mi oído y me convence de todo mal, de todo pecar, y vengo a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, para poder dar buen testimonio y poder dejar que el Espíritu de Dios crezca en mí, que yo mengüe para que Él crezca. Qué lindo es estar uno conociendo lo que es la palabra de Dios, y cuánta enseñanza maravillosa, llena de sabiduría, de sabor, porque la deleita uno, ¿verdad? En nuestras vidas trae la bendición, ¿verdad? Y sigue hablando en el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y vea lo que dice: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué cosa más linda es poder decir estas palabras y ser uno libre en el Señor, ¿verdad? Y en el 6 dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice: por esto orará a ti cada santo en el tiempo mientras que tú puedas ser hallado. Y esto yo no sé, pero el Señor lo ha puesto mucho en mi corazón, que oremos al Señor, que busquemos al Señor mientras que pueda ser Él hallado.
Y claro que sí, todos los días nosotros tenemos que buscar al Señor y confesarle nuestros pecados, confesarle nuestras faltas, porque siempre tenemos por ahí algunas. Dice la palabra de Dios que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, y Dios nos libre de tal cosa. Entonces siempre tenemos que pedirle al Señor. Cuando usted esté diciendo algo y diga no, acuérdese lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Y no deje de hacer la voluntad de Dios en su vida. No se preocupe usted si es que el Señor le está diciendo que le reparta algo a alguien y que usted no tiene. No se preocupe. Si el Señor le está diciendo eso en su corazón, hágalo. Si el Señor le está diciendo pida perdón, aunque usted no haya sido el que haya cometido la ofensa, pida perdón para que la gloria no sea tuya, sino del Señor. Y continúa la palabra de Dios diciendo en el versículo 7, en la segunda parte, dice: con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor, ¿verdad? No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Uy, qué tremendo es esto, que el Señor termine comparándonos con el caballo y con el mulo. Qué tremendo, pero no solamente es que no seamos sin ese entendimiento. Nosotros somos personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Tenemos discernimiento, tenemos inteligencia, tenemos una mente, sabemos el por qué hacemos las cosas. El Señor ha puesto delante de nosotros la verdad y es lo que nosotros debemos de seguir. Dice el Señor en su palabra que sobre nosotros Él fijará sus ojos. O sea, nos está haciendo así el Señor, ¿verdad? Para que no nos olvidemos de que Él está con nosotros. Y Él es el que nos califica y todo lo apunta, porque de nada se olvida el Señor. Y nos dice: no seáis como el caballo o el mulo, que tiene que ponerse un freno y jalarlos, porque si no, no hay forma de que se acerquen a ti. Hay veces las pruebas vienen a nuestra vida, las circunstancias difíciles, y uno dice: sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría y que le dé inteligencia para ver el porqué de estas cosas y seguir siempre confiando en la palabra, porque es lo que nos liberta, es lo que nos enseña. Y si nosotros sabemos que el Señor tiene nuestros ojos sobre nosotros, con mucho más razón, clamémosle a Él, porque Él nos tiene aquí en la mira para pedirle las fuerzas que necesitamos para perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Que Dios te guarde y te bendiga. Hasta pronto.